Hola chicos y bienvenidos al canal. Para los nuevos que no saben de qué trata este canal, esta serie GM Training, yo tomo clases con un gran maestro que es Andrés Rodríguez Vila y me va enseñando un poco de teoría sobre finales, sobre aperturas, mejorar mi cálculo también para lograr obtener 2000 puntos o más, quizás un día ser un jugador titulado, pero bueno, volviendo al tema de esta clase en particular que vamos a ver, me va a enseñar algo sobre la siciliana. Yo ya juego un poco de siciliana, pero quizás tenga que mejorar un poco. Y si ya ustedes la tienen como un arma muy fuerte, este video va a ser muy útil porque vamos a ver una panorámica en general sobre la apertura, pero también cómo jugar de manera correcta contra una de las variantes críticas, que es la Alapin. Como la variante Alapin, que es una variante para las blancas. Así que bueno, vamos a practicar también un poco de cálculo porque yo en este partido capaz que no lo jugué perfecto, pero no es fácil entender por qué yo no lo jugué perfecto. Así que espero que les guste el video y les mando un abrazo a todos. Bueno, ¿qué tal Lorenzo? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a trabajar con análisis de tus propias partidas, que he estado ahí buscando por internet. Siempre entendemos que son partidas rápidas, que se jugaron por internet, ¿no? Pero la idea es acompañar, no solo detectar los errores, sino tratar de entender por qué, ¿no? Y acompañar los procesos de razonamiento. Hoy seleccioné ahora dos partidas tuyas que jugaste con la siciliana, con distintas ¿Ok? variantes, que son partidas hace muy poquitos, muy recientes de Lichess y quería comentarte algunas cosas. Bueno, en la primera partida te hicieron la famosa defensa a la ping. ¿M? Bueno, contame qué sabes o qué no sabes de esto. Entonces, esta es una variante que yo juego yo también de blanca, así que lo que sé es que la variante principal tendría que ser con el caballo en F6, o sea, después E4, C5, C3, caballo F6, por lo que sé yo, para amenazar ese peón que no se puede defender por el caballo en C3, porque claramente está el peón. Bien, bueno, Y a ver, primero vamos a ir a la cuestión conceptual. La línea que tú jugaste es la línea principal o una de las líneas principales, que es efectivamente la de caballo F6. No quiero decir que sea la única. De hecho, ok. bueno, tanto caballo F6 como D5 aquí también se consideran principales. La idea de D5 Ah, es ok, tomar de dama y muchas veces se termina jugando contra el peón aislado, ¿no? Jugando en este momento ok. C4. Y después hay un montón de otras líneas. Por ejemplo, los jugadores de francesa suelen jugar este orden, muchas veces con la idea que transponer a una defensa Ah, francesa. Eso también existe. Bueno, yo he jugado G6 también en esta posición. Y si D4 peón por peón y ahora jugás D5 y modificas la estructura de peones. Hay un montón de variantes. A ver, ok. hay un consenso general que cuando tú quieres jugar a ganar o la línea que más desequilibra la partida es caballo F6. Porque ahora se produce un tipo de estructura que es distinta. La línea de D5 también, pero las blancas tienen algunas opciones un poquito más posicionales. Pero antes de entrar en la teoría propiamente dicha y ver la partida, quiero explicarte un poco el concepto de la jugada C3. Porque, a ver, aquí tú sabes que la jugada súper principal es caballo F3. Esa es la que más se Sí. juega lejos. Después está caballo C3, la cerrada, C3, la lapín, y después hay algunas líneas secundarias, D3 el ataque indio de rey, D4 y a peón por peón el gambito morra, que dicho sea de paso, el gambito morra puede transponer a la lapín. Porque si aquí te Ah, hacen ok. caballo F6, E5, caballo D5, peón por peón, estamos prácticamente en la misma posición de tu partida, ¿no? Bueno, y después, bueno, está el gambito del ala y otras líneas más secundarias. Pero caballo F3 hay mucho consenso que es la jugada principal en esta posición. Bueno, la Ujú. idea del caballo F3 es muy claro. A cualquier siciliano o cualquier jugada estándar, la idea es jugar D4 y jugar esta posición, ¿no? De hecho, aquí Siciliana abierta, ¿no? correcto, esto es la siciliana abierta. Si te juegan E6, se transpone esquemas de Poulsen o de Taimanov. Bueno, caballo C6 muchas veces termina en posiciones de Pelican o del Kalashnikov, que es la línea de 5, también la de los cuatro caballos, que es caballo F6 y D6. Mm. Y después, bueno, D6 está la que probablemente es la siciliana más popular hoy en día, que es la variante Najdorf, ¿no? Que lleva el nombre de un gran maestro polaco-argentino, el gran maestro Miguel Najdorf,
que si bien es polaco de nacimiento, vivió toda su vida aquí o toda su vida, su segunda parte de la vida en la Argentina, porque vino con la Segunda Guerra Mundial y luego se terminó quedando. Y dentro de lo que es la variante Naidor, bueno, hay muchísimas subvariantes. Yo en general en estos tipos de esquemas, Lorenzo, divido la teoría en tres posiciones, no tanto en las variantes de los nombres, sino en tres posiciones, que son los esquemas que llamamos con fianqueto, que son normalmente asociados a la defensa del dragón, ¿no? Ujú. Los esquemas E6, a esta estructura se la conoce como estructura Scheveningen, por un torneo que se hizo en Holanda, en los Países Bajos en su época, ¿no? Que se jugó mucho esta línea, y E5 que lo sería la idea propia de la Najdorf, que es jugar a 6 para evitar caballo B5 y después jugar E5. Y en estas posiciones se convive con esta debilidad. Quiero decir, el negro por un lado deja la casilla D5 débil, pero por otro, bueno, gana espacio, este caballo no queda bien ubicado, ¿no? Yo siempre digo que más allá de distintas líneas secundarias que hay en la teoría de la siciliana, al final uno casi siempre va a tener que terminar jugando algunas partidas de la defensa abierta. Bueno, otras ideas que por ejemplo hay son el alfil B5, defensa Rosolimo, a D6 alfil B5 jaque. Bueno, hay montones, montones de subvariantes. Ujú. De hecho, la siciliana junto con E4, E5 son las líneas que tienen más teoría dentro del E4, ¿no? Bueno. ¿Qué decir de la pin? Y ahora voy a entrar un poco en este concepto, ya que tú esta posición te puede interesar con blancas o con negras. ¿Cuál es la diferencia, Lorenzo, fundamental entre C3 y caballo F3? Y bueno, la diferencia es que el objetivo de jugar C3, por lo que entiendo yo, es que yo quiero jugar D4 y bueno, el objetivo de la siciliana, por lo que entiendo en general, el objetivo, digamos, lógico sería que yo mm, quiero controlar el centro manteniendo mis peones E y D y quiero cambiar el peón C por su peón D. Esta sería un poco la idea, ¿no? Claro, o sea, controlar la casilla de 4 con mi peón C. La- Y bueno, el objetivo de jugar C3 sería el objetivo de jugar después D4 y claro, controlar con los dos peones después el centro y desarrollar capaz el caballo en C3 Viste que viste que en otras clases yo te hablé mucho sobre el concepto de que el dominio del centro está muy vigente y es muy importante. Y en estas líneas se ve mucho. Por ejemplo, hay jugadores que suelen jugar así. No sé, pongámosle caballo Ujú, aquí y E6, como esquema normal, sacan las piezas. Bueno, esto ya se considera malo en la teoría. Porque ujú, ya se considera que el blanco tiene el centro gratis. El centro es un valor en sí mismo, ¿no? El dominio del centro es un valor. Aquí puede jugar F4, caballo F3, alfil E2, alfil E3, y es eso. Por eso, en las líneas como la Lapín, las principales son aquellas que bombardean el centro de alguna manera, ¿no? Que no lo dejan acomodarse. Fíjate que casi todas las líneas que te mencioné son, bueno, si juego aquí, después hago D5. Si no, juego D5 directo. Si no, hago caballo F6 presionando el peón. Incluso en la línea de G6, la idea principal es jugar D5. O sea, el negro no puede no hacer en algún momento E5, D5, salir a luchar por el centro. Entonces, una lapina exitosa es aquella donde el centro de las blancas termina marcando la diferencia, ¿no? Bueno, en relación a la teoría de negras, bueno, caballo F6 es una línea que yo recomiendo, ¿ah? Bueno, como tú juegas la posición de blancas, te quiero aclarar un par de conceptos de la otra línea principal que es de 5, que esta te la tienen que haber jugado porque es una que se hace muchas, muchas veces, ¿no? Peón por, dama por D5 y D4. Bueno, en esta posición normalmente las negras sacan las piezas, hay muchas líneas, G6, caballo C6 y demás, pero me quiero centrar en esto, en esta estructura. La estructura, una de las maneras de estudiar ajedrez estratégicamente, Lorenzo, es dividir las posiciones por estructura de peones, ¿no? Entonces hay ciertas características. Ya habrás escuchado hablar de conceptos como, bueno, estructuras cerradas, abiertas, semiabiertas, semicerradas, peones colgantes, peones doblados, peones aislados. Bueno, son todas maneras de identificar la estructura de peones, ¿no? Para poder organizar el pensamiento en relación a eso. Entonces, aquí tenemos el típico peón aislado. Técnicamente un peón aislado es aquel que no puede ser defendido por ninguno de su mismo color, ¿no? Entonces, como no hay peón E y no hay peón C, el peón de D4 está aislado. Bueno, ¿qué virtudes y qué defectos tiene el peón aislado?
Y el peón aislado claramente tiene el defecto evidente de que no puede ser soportado por otros peones, así que es más fácil que se caiga porque Correcto. bueno, la mejor manera de defender al peón es con otro peón, teóricamente, digamos, en manera muy, digamos, sencilla. Sí, sí, No, 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 pero no es es. que es eso. El peón tiende a ser una debilidad porque no tiene defensor natural. Está perfecto, y es así. Bueno, ¿y qué virtud tiene este peón? Y nunca la pensé mucho como una virtud. Siempre la pensé como una debilidad. A mí nunca me gustó jugar con peones Bueno, aislados. O sea, yo ahora te no sé. voy a explicar las virtudes y te voy a contar una pequeña historia en relación al peón aislado. Ujú. Bueno, y una cosa y un consejo práctico en general. Eso de hay cosas que a mí no me gustan es muy relativo en ajedrez. Porque yo escucho siempre, bueno, no, a mí no me gusta jugar con el peón aislado, a mí no me gusta cambiar las damas, a mí no me gusta jugar posiciones cerradas, a mí no me gusta, bueno, todo esto son parte de lo que se conoce como el estilo, las preferencias de un ajedrecista. Que esto no es malo. Y es normal, las tienes tú, las tengo yo y las tiene cualquiera. Uno prefiere ciertas cosas. Esto no es malo. ¿Qué es lo que está mal? Bueno, cuando se transforma en un dogma, ¿no? Cuando eso Claro, decir, bueno, eso condiciona tus decisiones. Uno lo que tiene que entender siempre son virtudes y defectos de las cosas. Y después decidir. Si yo, por ejemplo, en esta opción digo, bueno, no me siento tan cómodo jugando con el peón aislado, tengo otras alternativas y puedo jugar caballo F3 y puedo jugar otras jugadas. Pero de hecho ya te diría que si tú juegas a lapping, prácticamente caes forzado en el peón aislado. Porque a D5, ¿qué otra jugada puedes hacer? Bueno, hay jugadores que juegan D3 aquí y a peón por peón juegan este final, ¿no? Que el rey se acomoda en C2 y bueno, es razonable para las blancas y de hecho se considera mínima ventaja blanca. Pero si no, esta jugada no se considera buena porque esta jugada se considera como una francesa mejorada para el negro, porque en la francesa el negro está atrapado dentro de la estructura de peones. En cambio aquí cuando tú juegas, por ejemplo, caballo C6, yo ya te puedo hacer alfil G4 o inclusive alfil F5. Después voy a jugar E6 y esta es una versión mejorada de las negras. ¿Ah? Entonces, la teoría te lleva a jugar esta. La teoría tú puedes jugar aquí, pero en esta posición, la única jugada que realmente se considera buena es de 4. Dicho de otra manera, si juegas la lapín, tienes que terminar cayendo en el peón aislado. ok. Porque las otras jugadas aquí en esta posición se pueden hacer, alfil E2, por ejemplo, pero esto se considera que el negro iguala muy cómodo, porque ahora el que te ocupa el centro es el negro. Bueno, dicho esto, no tienes que temerle el peón aislado. De hecho, el peón aislado ha sufrido una especie de transformación histórica. Mira. El ajedrez ha pasado por varias etapas, ¿no? Sin irnos demasiado lejos, vamos a centrarnos en los últimos, digamos, en los últimos 200 años, ¿no? Cuando vimos la partida, la Inmortal, ¿te acuerdas de Andersen Kiselevsky? Decíamos que era la época del ajedrez romántico, donde los conceptos fijos valían poco. Ahí había que sacrificar, darle mate al rival y no importaba más nada. Bueno, después el ajedrez vino una evolución en principios del siglo XX, donde vino la escuela más científica, después tuvimos la escuela soviética, ¿no? De la Unión Soviética, con Botvinnik y demás, y el ajedrez se hizo cada vez más científico. Entonces, en la parte de la época de que jugaba, por ejemplo, Botvinnik, Karpov, Petrosian, Smyslov, toda esta camada de campeones mundiales rusos o soviéticos, este, los esquemas fijos se sobrevaloraron mucho. Por ejemplo, el propio Karpov, que fue uno de los grandes campeones mundiales que tuvimos, eh, que vive todavía, ¿no? Quiero decir, ya no es más campeón mundial, Ujú. pero está vivo. Él, por ejemplo, ganó muchas partidas contra el peón aislado. Y de eso, de hecho, si tú me dijeras en la década del 60, la década del 70 o inclusive hasta la década del 80, el peón aislado en general se consideraba una debilidad. Después vino una pequeña transformación, hubo varios jugadores que empezaron a apreciar mucho más el factor dinámico. Te voy a mencionar dos nada más. Uno fue Bobby Fischer y el otro Garry Kasparov, ¿no? Dos de los más grandes campeones mundiales que tiene la historia del ajedrez. Y los dos, la verdad, que no tenían muchos problemas en jugar con el peón aislado o posiciones con estas características porque se empezó a hablar de las ventajas del peón aislado. Bueno,
Cuando hablamos de peón aislado, es importante, Lorenzo, que te quede claro que estamos hablando en este caso del peón en la cuarta fila aislado, porque hay otros peones aislados. Pero en general Mm. siempre se asocia peón aislado al peón central aislado. ¿Ah? Ok. Después, bueno, puede quedar un peón aislado en otras casillas y implican otros factores. Pero aquí nos referimos a esto. Y básicamente lo que se entendió es que si bien el peón es una debilidad, ese peón es un peón central y por lo tanto tiene valor en sí mismo por las casillas centrales que controla. Por ejemplo, estas dos. ¿Ah? Entonces hay una especie de balanza donde tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. De hecho, vino la última etapa de la historia del ajedrez, que es la de las computadoras, ¿no? La de los módulos o los engines, ¿no? Que ya llevamos aproximadamente unos 30 años en esta etapa, ¿no? Y bueno, y las computadoras les encanta jugar con el peón aislado. No Eso no lo creen, sabía. sí, claro, no creen en la leyenda de que le van a ganar el plan aislado, eso no cree que le parezcan mucho. Y bueno, y el ajedrez está en una especie de debate hoy en día. A mí particularmente, mi repertorio de aperturas no he jugado muchos esquemas con peón aislado, no tengo muchos esquemas en mi repertorio con peón aislado, pero entiendo perfectamente que es muy jugable y de hecho cada vez me gusta más el esquema de peón aislado, porque ¿sabéis lo que tiene el peón aislado? Que es muy te permite muy fácil desarrollo de piezas. Vos Mm. pensás que aquí el blanco va a hacer caballo C3, caballo F3, va a sacar el alfil, se va a enrocar y es muy sencillo para el blanco todo. Porque claro, porque tenés ventaja de espacio central para empezar. Entonces eso termina siendo bastante simple, ¿no? En ese contexto, ¿no? Bueno, dicho todo esto, este tipo de esquemas yo los recomiendo con blancas, ¿no? Después podemos ver alguna partida específica sobre esquemas de peón aislado, pero esto lo recomiendo con blancas. Y hay un concepto más que te quiero explicar en esta línea, que es el siguiente. Vamos a suponer que ninguno de los dos define el centro, ¿no? Que se juegan estas opciones. Bueno, quiero que me digas, y esto es una pregunta específica, ¿qué te parece? Aquí hay un montón de jugadas para las blancas. Alfil E3, alfil E2, caballo A3, por mencionar algunas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece esta jugada? D por C5. Y quiero que ahora me digas dos cosas. Si jugarías dama por D1 y jugarías el final con peón de menos, pero que este peón eventualmente se puede recuperar, o jugarías dama por C5. Y en ambos casos, ¿qué te parece la evaluación? Bueno, primero le sacás cambiando la dama, le sacás el derecho de derrocar al blanco, que ya eso podría ser una Bueno, posibilidad. pero Y digamos, acordate después, una cosa importante, perdón que te interrumpa, pero sí. el valor del rey, cuando el rey está aquí, es muy importante cuando hay damas en el tablero, porque el Mm. ataque a un rey rápido en el centro del tablero siempre está asociado a las damas. ¿Ah? Cuando no hay damas en el tablero, puede ser un factor determinante, pero puede no serlo. Obviamente, la Ok. dama es la pieza de ataque más poderosa. Entonces, un rey en el medio está más expuesto cuando hay damas que cuando no hay damas. ¿Ah? Pero Entonces, no mm, sería tan grave eso, sí. que yo acá estaba pensando una jugada como después de dama por, rey por, alfil en G4, por ejemplo, y si él me juega H3, una jugada de este tipo, yo voy derrocando y ya tengo una posición de ventaja, me imagino, Mm, no lo ¿o sé. no? Yo quiero que vos lo Ok. determines, porque a ver, lo primero que tenés que determinar es si vas a recuperar el peón o no. Porque una cosa es que me coma este peón de vuelta y otra es que me lo logren defender con B4 y alfil E3. El segundo factor es, bueno, si este rey realmente va a sufrir problemas concretos. A ver, ¿cómo seguirías con negras aquí? Bueno, yo vería dos jugadas principalmente. La primera es para derrocar rápido, que sería desarrollar el alfil, no sé, en G3 o o sea, perdón, en G4 o Ujú. en F5. Y la otra sería jugar E5 para atacar el peón que recién me comieron, ¿no? De hecho, visualmente esta posición, y yo entiendo que te guste para las negras, parece muy fácil de jugar con negras, ¿no? Como decir, saco el alfil, juego E5, me enroco largo y demás. Bueno, esta posición no es mala para el negro y de hecho yo prefiero dama por D1 aquí.
Pero Ujú, no te creas que las blancas están inferiores, porque este peón probablemente me lo voy a poder defender. O ujú. sea, tú me dices alfil G4, por ejemplo. Bueno, yo te hago Sí, B4. Y tú me dices, sí, bueno, claro. acá te puedo debilitar la estructura. Bueno, muy bien, mi estructura es extraña, pero tengo par de alfiles y peón de más. Y eso también tiene un valor intrínseco muy importante. Entonces, este tipo es nuevamente la lucha entre un concepto y el otro. Si es 5 lo mismo, yo B4. Yo defiendo mi Mm, peón. Lo que no puedo hacer es jugar, permitirte que recuperes el peón y además quedarte con las otras ventajas. Entonces, mm, después, otro factor. Mi rey queda extraño, pero yo puedo volver a E1. Y esto es lo que te digo, que al no haber damas en el tablero, no se siente tanto que este rey ande paseando por el medio del tablero. Bueno, yo creo que esta posición es jugable. Se dice normalmente compensación por el material entregado. O sea, el negro mm, tiene una buena dinámica, pero las blancas tienen un peón de más. ¿Ah? Bien. mm. ¿Y la jugada D por C5 qué te parece? A ver. Acá yo vería un simple desarrollo de pieza para las blancas como alfil N3 y sigo amenazando la dama y siguiendo desarrollando mi pieza, ¿no? Esa dama se va a tener que reubicar una vez más, ¿no? Para Sí. H5, para F5, para A5. Bueno, pero ¿esto qué te parece? ¿Ventaja blanca, igualdad, jugable? A ver, ¿qué cartel le pondrías a esto? Yo acá me sentiría muy cómodo jugando con blanca, porque siento que la dama tiene que irse un poco a lugares extraños. O sea, aunque yo ponga la dama en H5, por ejemplo, yo podría jugar un simple, claro, alfil en N2 y después en cualquier momento yo tengo también ataque de descubierta con el, eh, Ujú. el caballo. O sea, siento que Bueno, es una eh, situación donde es yo- muy fácil de claro, es perder muy fácil. Mira, te voy a explicar un concepto porque tenés razón, pero hay una apreciación que es esta. Si bien es cierto que esta posición es pequeña ventaja blanca, lo que tú dijiste es claro, esta dama pierde tiempo, no se ve muy claro hacia dónde va, todo eso es correcto. Pero el blanco no tiene buena estructura de peones centrales. Ujú. El negro tiene la posibilidad, por ejemplo, de ocupar E5 y yo ya no tengo más peón en el centro. Entonces es una posición que tiene de nuevo puntos a favor y puntos en contra. De hecho, esta posición a Sí. mí me gusta con las blancas, ¿no? Yo le puedo jugar algunos, crearle incluso algunos problemas concretos, como venir con el caballo a B5, ¿no? Es como que las piezas negras están un poco extrañas, pero los jugadores tienden a sobreestimar la posición del blanco. Porque en realidad, Ok. si la posición se va acomodando el negro, si el negro completa el desarrollo acá, estructuralmente no tiene ningún tipo de problemas. ¿Ah? Y fíjate cómo vuelvo a insistirte una y otra vez, Lorenzo, en el concepto del centro, porque el centro es uno de los factores más importantes y por más que todos lo sabemos de una u otra manera, hay que volverlo a repetir para entender la importancia. O sea, aquí tengo mejor desarrollo y la dama está media rara en H5, estamos de acuerdo, Ok. pero perdí mi peón central. De hecho, yo creo que en esta posición, si en lugar que yo creo que esta posición es mejor para el blanco que la otra. O sea, yo prefiero jugar con el peón aislado, pero teniendo control central, que jugar D por C5 y perderlo el Ok. control central. ¿Ah? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a la partida. Así entramos un poquito en la línea del caballo F6. No, perdón, esta era la de E6, era. Espera que subí dos partidas. Esta es con Benaz. Ah, esta es con E6, perdón. Esta no es con. El caballo F6 vino después. Bueno, aquí te Recién quiero. arranco a jugar la siciliana igual, O sea, hace poquito estoy arrancando también a Sí, sí, jugar un bueno. poco siciliana. Así que no, estoy intentando un poco sacar nuevas Lorenzo, flechas a mi arco. para eso estamos viendo esto. Yo te voy a ir mostrando ideas y explicándote cuáles son las cosas. Por ejemplo, tú jugaste E6 y a D4 jugaste caballo F6. Aquí yo te voy a dar un pequeño consejo. Aquí podrías jugar D5, esta jugada está bien. Transposición a la Ujú. francesa. Pero si tú la línea que quieres jugar es esta, entonces lo que debes hacer es hacer caballo F6 primero y no E6 primero. ¿Por qué?
Porque en esta posición, en realidad en la partida se traspuso. Jugó aquí, aquí fue transposición. Pero si yo te hago el fil de 3 aquí, ¿qué haces? Ok. Y ahí tendría que jugar y no es tan linda. Una jugada como de 6. Peón por, peón por. Mm. A ver. Claramente la amenaza. A ver, a ver, a ver, a Ah, ver. con blanca, porque yo no preciso amenazar nada. Yo lo que quiero es quedarme con el centro. Acordate que el centro, yo, mientras tenga el centro, yo voy a estar mejor. Tú puedes decir, bueno, voy a hacer caballo C6 presionando el peón. Ok, yo saco las piezas. Bueno, ¿y ahora qué haces? Bueno, no sé, una jugada que me saldría decir que es natural, pero no sé. Podría jugar D6, por ejemplo, perdón, B6, D6 P6, o bueno, B6, también las P6, dos, todo bien. para... Bueno, pero ¿no te da la sensación que lo que dijimos antes, que el blanco se quedó con el centro Sí, gratis? sí, sí, Por sí, eso se sí. hace caballo F6 primero, porque Ok, ahora para hacer alfil de 3 tengo que quedarme adelante del peón. Y de hecho, alfil de 3 se juega a veces en esta posición, para jugar alfil C2 y después D4. Pero acá lo podés volar el centro con D5. Pero el orden justo es esta. Como él te jugó el otro orden, bueno, traspusieron a la posición principal. ¿Ah? Pero el orden correcto hubiera sido jugar caballo F6 primero y no E6 primero. Bueno, te ok. jugó aquí, tomaste en D4, caballo C6 y caballo C3. Bueno, todas estas jugadas están bien, por supuesto hay otras variantes, ¿no? Pero esto en principio está todo bien. Bueno, y aquí tuviste que tomar una decisión interesante. Tú jugaste alfil B4 y alfil D2 hiciste dama A5. Y ese plan está equivocado y ahora te voy a explicar por qué. Porque eso, lo que tú hiciste es lo que llamamos la falsa presión. O sea, en esta posición parece muy bueno dama 5 porque es como que me generas problemas, pero en realidad hay una jugada en particular que me es muy incómoda. Espero que les haya gustado el video y si les gustó, que pongan un like, un comentario y que se suscriban al canal. ¿Cuál será la jugada que en este caso me va a molestar? Y es muy útil también que lo justifiquen poniéndome en los comentarios el por qué me va a molestar la jugada. Así que quiero ver muchos comentarios con toda la secuencia y bueno, voy a nombrar quién pide exactamente, quién le pega exactamente cuál es la variante crítica. Le mando un abrazo y hasta el próximo video.